Estamos hablando de los miles de años atrás, antes de Jesucristo, y ya Dios le estaba revelando a este hombre lo que iba a suceder al final de la humanidad. En Hebreos 11:5 nos da otra visión de lo que fue Enoc. Dice, por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y este versículo básicamente de Hebreos nos hace no solamente mención, sino que nos muestra cómo fue Enoc, qué fue Enoc, y algo importante que empieza mencionando, fue por la fe de Enoc. Y volvemos aquí a lo que hemos hablado todos estos días, no fue por las obras de Enoc, fue por la fe de Enoc, y vemos aquí también cómo la gracia se manifiesta en este personaje, y gracias a esa fe no pasó por la muerte. Dios se lo llevó sin pasar por la muerte física, pero dice que antes de habérselo llevado recibió ese testimonio de haber agradado a Dios. Es un hombre que fue del agrado de Dios porque quiso andar con él, y ahorita vamos a mirar en detalle esto. Entonces volvemos a Génesis 5, el capítulo del cual estamos estudiando todos estos descendientes de Set, cuando dice, Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces aquí nos ilustra también desde el inicio cómo fue la vida de Enoc. Venimos viendo los descendientes de Set, toda la línea, que fueron hombres adoradores, que fueron hombres que alabaron a Dios. Y aquí encontramos un hombre que enseñó a la humanidad de Dios, pero no solamente que enseñó, sino que anduvo con el Señor conforme a su voluntad. Entonces, esto es una característica especial, y podemos decir que Enoc caminó con Dios conforme a su voluntad y fue llevado por Dios. ¿Por qué se lo llevó? Porque sencillamente le agradó, porque andaba conforme a su voluntad, andaba con él paso a paso. Y esto lo definimos en la palabra original, que tiene que ver cuando fue llevado o arrebatado por el Señor, que es la palabra lakak. Esta palabra tiene varias aplicaciones, como dice ahí, es aceptar, acercar, admitir, adoptar, adquirir, alejar, apoderarse, arrebatar, atraer, capturar o traer. Entonces vemos aquí todas lo que significa esta palabra, y literalmente fue eso. Él lo arrebató, lo adquirió, lo capturó, lo trajo hacia él sin pasar por la muerte. Nuestro mecanismo para encontrarnos con Dios a través de la muerte, pero en este caso lo hizo sin pasar por la muerte, le hizo una transformación, podríamos decir, para llevarlo hacia él sin necesidad de pasar por la muerte. Y esto es algo muy especial, que solamente lo hizo con él y con Elías. Son los dos personajes bíblicos que menciona que fueron tomados de esta manera a través de este verbo lakak. Elías se menciona también, vamos a solamente un paréntesis ahí, hablando de Elías, del otro personaje que fue llevado por medio de ese arrebatamiento. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, está hablando de Elías y Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí vemos que Elías fue simplemente a través de un torbellino de viento, fue arrebatado al cielo. No era que fuera un tornado simplemente de la naturaleza, fue un tornado que Dios dispuso para llevárselo en cuerpo y alma, y son personajes que precisamente andaban con el Señor conforme a la voluntad de Dios, y Dios los escogió. De ellos es los que se habla que van a estar al final como testigos. Es una de las
teorías de que hay, de que son los dos testigos que el Señor va a utilizar, pero esto, como hemos hablado, hay algunas opiniones en contra, pero dice que todos debemos pasar por la muerte, pero estos dos personajes hasta el momento no han pasado por la muerte física. Hay otra palabra que es importante que revisemos, que es la palabra halak, que precisamente traduce andar, caminar, conducir, correr, crecer, pasear, paso, proceder, recorrer, paso a paso. Y esta es la palabra que utiliza el Señor en su palabra para hablar de que Él andaba paso a paso, que era con un paso continuo con el Señor, es la forma de traducir más exacta esto. Y por eso el Señor se lo lleva, por eso se lo lleva a su presencia. Y eso es una de las grandes enseñanzas que nos da este hombre Enoc. Después de 7 generaciones, volvemos a encontrar un personaje que andaba como andaba Adán. Y vemos aquí cómo el Señor restaura absolutamente todo. Esa es la fidelidad de Dios. Si vamos 6 generaciones atrás, encontramos a Adán que caminaba en el paraíso con el Señor, que hablaba con él, que podía establecer una relación permanente, continua, que todo le consultaba al Señor, que todo tenía una comunicación, una comunión perfecta con él. Eso precisamente cuando él decide no consultarle al Señor y tomar su propia voluntad, al tomar del árbol del bien y del mal, se rompe esa comunión. Por eso el Señor empieza a buscarlo y dice, ¿dónde estás? Precisamente porque se había desaparecido de su andar, de su camino diario con él. Y esto es lo que vuelve a restaurar el Señor en la 7ª generación. Le da esa posibilidad a que el hombre, precisamente a través de todo este proceso que ha venido pasando en los años, vuelva a caminar con él, y él se complace en Enoc y se lo lleva a su presencia sin pasar por la muerte. Hasta aquí podemos aprender eso. Si queremos estar en presencia del Señor, tenemos que tener comunión con él y caminar con él como lo hizo Enoc y como lo hizo Adán al principio, pero hay que tener también cuidado de no caer, y ahorita vamos a mirar eso. La pregunta, hasta aquí, ¿estoy caminando con Dios? Es una pregunta que vale la pena hacer una pausa y preguntarnos. ¿Estoy andando conforme a la voluntad de Él? ¿Estoy consultándole con Él? ¿Estoy teniendo comunión con el Señor permanentemente para poder estar en su presencia? Creo que es una pregunta interesante que debemos hacernos continuamente en nuestra vida. ¿Estoy andando paso a paso con el Señor? Y recordemos la promesa del Señor, parte del pacto que hemos hablado, que el Señor ha establecido con el hombre, y Él nos da esa lección de andar con Él o no andar con Él, y esto lo menciona en Deuteronomio 30, 15, 16, que nos dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, dice el Señor, y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar, de la que vas a tomar posesión. Entonces, el andar diario, el andar con el Señor, andar en sus caminos, es lo que el Señor nos da a elegir. Tenemos la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Y eso es lo que implica esa comunión. Caminar con Dios es el secreto para ser transfigurado de la muerte a vida. De lo primero que el Señor nos dice, te voy a elegir entre la vida y la muerte. Si andamos con Él y obedecemos lo que Él dice, vamos a tener vida. Si no lo hacemos, pues vamos a tener muerte. Y aquí nos ejemplifica en la persona de Enoc este cumplimiento de la palabra, donde no pasa por la muerte, sino que vive por la eternidad con el Señor. Y eso es el cumplimiento también de esta promesa que todos tenemos como esperanza, de que si andamos con el Señor, que si tenemos comunión con Dios, esta comunión va a superar el pecado normal que ha tenido la humanidad, o el pecado natural de la humanidad, y nos libera de la muerte eterna y nos concede vida eterna. Entonces, esto es fundamental en el conocimiento
de la palabra del Señor. Necesitamos andar y tener comunión con nuestro Dios, y esto supera cualquier pecado, como pasó con Enoc. Él tuvo la oportunidad de andar conforme a la voluntad de Dios y por eso fue transfigurado y no pasó por la muerte en esta tierra. Enoc entonces vivió contemporáneamente con Adán 308 años. Dice que ascendió 57 años según las cuentas de esto después de que Adán muriera, según las cuentas que llevamos. Entonces alcanzó a estar vivo al mismo tiempo que con Adán, y uno se imagina cómo podía estar escuchando lo que su antepasado Adán hablaba de cómo era la vida en el paraíso, de cómo este hombre podía hablar con Dios permanentemente, consultarle, Dios le mandaba sus oficios, sus obligaciones, y cómo él vivía completamente disfrutando de todo el paraíso terrenal con él. Durante 308 años compartió de eso. Pero Adán fue el único de los antepasados que no vio cómo Enoc fue arrebatado. No tuvo ese privilegio de ver ese cumplimiento de la palabra, esa restauración de esa relación con el Señor, porque murió antes, 57 años antes de que Enoc fuera arrebatado. Así que la vida eterna definitivamente creo que es el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Uno se imagina cómo sería el pensamiento de Adán hasta este momento, sabiendo que había pecado, que todo simplemente pasaba un tiempo, podía ser largo para nuestros ojos, de pronto para ellos no. Así vivieran 700, 800, 900 años, pero al final todos morían. Y él decía, bueno, y ahí se acaba todo, pensaría él. La causa de mi pecado, cuando podía él contarle a Enoc que el hombre fue hecho para que no muriera. El plan de Dios no era que el hombre muriera. La muerte apareció por la desobediencia del hombre, por no andar conforme a la voluntad de Dios en los caminos del Señor. El hombre escogió la muerte. Así fue como sucedió, y esto seguramente Adán se los comentaba a sus descendientes y seguramente no pudo haber escuchado eso. Pero hasta ese momento todos morían, y Adán murió sin ver el cumplimiento de la palabra, en el sentido de que el que vivía, el que fuera obediente viviría eternamente, como pasó con el caso de Enoc. Así que esta era la restauración de eso, era la confirmación de que había forma de volver a restaurar lo que Dios había creado en el paraíso, y es el regalo más grande de la humanidad, y es el regalo que nosotros tenemos hoy en día, de que no se acaba la vida cuando una persona es enterrada, sino que hay vida después de la muerte, y una de las confirmaciones históricas es la vida de Enoc. Aquí vemos cómo hubo una asunción que es el ir al cielo, y esto nos permite tener una convicción acerca de la victoria sobre la muerte. Aquí falta una C, perdón. Como les decía, qué esperanza que abre Enoc al ver que vamos a la presencia del Señor, y que ahí se puede vencer la muerte. Algo que pasa ese momento, en todos estos años de la humanidad, se veía como algo imposible, simplemente, como les decía, todos habían muerto. Aquí el Señor permite vislumbrar a la humanidad que la muerte se puede vencer, y que además hay una recompensa a la devoción de Enoc. Hasta aquí vemos una humanidad desobediente, perdida. Vemos, si hubiéramos visto en ese momento el paralelo, vemos que gran parte de la humanidad está en total desobediencia. Todos los de la línea de Caín. Era un mundo que estaba disperso, pero lleno de maldad. Pero había una línea que estaba recibiendo la bendición del Señor, y que esa devoción, esa comunión con el Señor tenía una recompensa, que podían ser testigos, y fueron testigos todos los antepasados. Como les decía, 7 patriarcas, es a excepción de Adán,
vieron o supieron del arrebatamiento de Enoc. Tanto los que estaban antes, los anteriores a, a Enoc, como los dos siguientes generaciones estuvieron vivos cuando Enoc fue arrebatado. Así que esto era un gran testimonio para la humanidad, un gran testimonio de que Dios podía vencer la muerte y que recompensaba a los que anduvieran con él. Así que Enoc demostró la vida eterna que Adán poseía antes de la caída. Volvieron a tener esperanza en esa vida eterna y ese vencer a la muerte. Eso fue una de lo que enseñó, de las enseñanzas más grandes que Enoc nos dio a la humanidad y le dio a los antepasados de él por ser obediente y andar conforme a la voluntad de Dios. Así que podemos afirmar que la fe de Enoc tiene el poder para vencer la muerte, porque como decía la palabra, fue la fe de Enoc la que le permitió estar en presencia con el Señor y por lo cual fue arrebatado o llevado a su presencia. No fue por las obras de Enoc, fue por la fe de Enoc. Y esto es fundamental y confirma el tema de la gracia. Enoc, podemos decir, es una prefigura de tres eventos grandiosos de la historia de la redención. Podemos ver que es una figura de Cristo que venció la muerte también. Como decía, el hecho de que fuera la séptima generación no es por casualidad. Hemos visto la importancia del 7 para el Señor, de lo que pasa en la séptima generación. Y esto es una prefigura de lo que el Señor Jesucristo dice, la figura de Jesucristo. Vemos como dice en Juan 8:29, de la complacencia de Dios con Jesucristo, dice, el que me envía está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Y esto es lo que hacía Enoc, era andar paso a paso, andar conforme a la voluntad de Dios, así como lo hizo Jesucristo. Jesucristo todo lo que hacía era del agrado del Padre. Desde el momento que se bautizó, que el Señor mismo decía en voz audible, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y así lo manifestó a través de toda la obediencia de todos los años que vivió aquí en la tierra, cómo fue de la complacencia del Padre y hacía todo lo que le agradaba y por eso el Señor andaba con él. Entonces es importante que tengamos claro que la obediencia pone la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro andar diario. Todo el tiempo el Señor anda con nosotros mientras estemos obedeciendo y eso nos garantiza la vida. Otro punto importante es la gracia de Dios. Como les decía, aquí está manifestado que es por la fe. Vemos cómo el Señor regala esto, da un privilegio, como lo menciona en Romanos 5:18. Dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Aquí está hablando de Jesucristo, pero también vemos esa trascendencia que tiene Enoc para su época, porque este fue el hombre que anduvo conforme a la voluntad de Dios. Otros lo alabaron, otros lo adoraron, pero este es el hombre que nos enseña cómo andar conforme a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesucristo. Entonces, también por un hombre haber obedecido, podemos ser salvos muchos, así como seguramente Enoc, por haber obedecido, fue un testimonio para esas generaciones venideras y para Noé, que es un descendiente de él, que después vamos a hablar de él. En 1 Corintios 15:22 dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Entonces sí, Adán pecó, Adán desobedeció, no quiso andar con el Señor y por eso generó la muerte
hasta esta sexta generación, pero aquí en la séptima generación, Enoc vuelve a tener vida eterna debido al andar, a tener comunión con el Señor y tener fe en Él. Entonces, esto es una prefigura de Cristo en el Antiguo Testamento, la vida de Enoc. También nos deja ver la transformación gloriosa. Y aquí quiero detenerme un poquito porque creo que es lo fundamental del personaje de Enoc, cómo fue transformado o transfigurado para llegar a ese cuerpo glorioso. Es algo que solamente por el poder del Señor se puede lograr. Esto no es por mérito propio ni en sus fuerzas. Así que es lo que va a suceder con nuestras vidas también, si el Señor viene por nosotros, y esto en el Nuevo Testamento nos habla de lo que va a suceder. Primera mención que se hace en la Biblia, en el nuevo pacto, es Mateo 24:40, que dice: estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Y aquí empieza el Señor Jesús a hablarnos de qué es lo que va a suceder un día, en un abrir y cerrar de ojos, como dice, como ladrón en la noche. Vendrá por la humanidad, ahí empezará la segunda venida del Señor, y pues algunos serán tomados, otros serán dejados conforme a la fe que han tenido en Él y a su andar diario con Él. En Juan 11, 25, 26 nos dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y nos confronta de una vez: ¿crees esto? Y es algo fundamental que debe estar en nuestra vida como cristianos. Hay vida eterna, tenemos la tranquilidad, la confianza, que aunque muera nuestro cuerpo, vamos a vivir. Esto es un privilegio, un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros, que podemos vivir en paz. Y eso nos permite ver la muerte física completamente diferente. Nosotros tenemos esperanza. Creo que el terror más grande que tiene la humanidad es la muerte a través de toda la historia. Y no es factible que un cristiano tenga temor a la muerte cuando tiene la confianza absoluta de que nunca morirá, porque el Señor lo ha prometido esto, si creemos en Él. Él es la resurrección, es la vida, por lo tanto no hay posibilidad alguna de que sus hijos que confiaron en la vida de Jesucristo terminen en la muerte. Así que ese es el mayor regalo que nos ha dado, la tranquilidad, la confianza, la esperanza que tenemos de que no vamos a morir eternamente, que vamos a vivir con Él en la eternidad, y que es probable que muchos de nosotros no pasemos ni siquiera por la muerte física, sino que seamos arrebatados. Como lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, la misma palabra que hablábamos al principio, junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Creo que ¿qué más ánimo puede tener un cristiano cuando oye esto? Yo creo que la descripción es tan gráfica, tan adecuada, tan perfecta, que no hay lugar a dudas de que esto va a ser una realidad. Es curioso, como les decía, los judíos no aceptan esto, no aceptan el arrebatamiento hasta la fecha. Pero lógico, ellos van a pasar por la muerte por no haber confiado en Jesucristo. Pero nosotros como cristianos, esto es lo que el Señor ha prometido a través de su palabra, de que así sucederá. Y tenemos el ejemplo de que ya ha sucedido, y tenemos la evidencia de que Enoc así fue llevado, y por eso es una prefigura de esto, de esa transfiguración, de que algunos ni siquiera pasaremos o pasarán a través de la muerte física. Y esto es la confianza absoluta de que el Señor tiene dominio sobre la muerte.
En Filipenses 3:21 también nos confirma, dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y aquí nos describe algo importante que debemos tener claro. Es por el poder del Señor Jesucristo. Es el poder de Él el que hace esa transfiguración y puede llevar a la humanidad al cielo sin pasar por la muerte. Hay un tema que vale la pena tocar, que es el tema de qué es la diferencia entre asunción y ascensión. El único que ha tenido ascensión es Jesucristo porque fue su propio poder en el que ascendió a los cielos. Estos otros hombres tienen una asunción, que es lo que la Iglesia Católica inventó de que la Virgen había tenido asunción. Por eso ustedes oyen celebrar la asunción de la Virgen. Y la asunción se diferencia de la ascensión de que es por sus propios, es una fuerza externa bajo el poder de Dios que eleva. O sea, que el caso de Enoc y Elías fue una asunción que Dios lo llevó, pero el único que ha tenido ascensión es el propio Jesucristo. Esa es una diferenciación entre ascensión. Lógicamente no hay nada en la palabra del Señor que confirme que aparte de Enoc y de Elías haya habido una asunción de María ni de nadie más. Así que solamente menciona estos dos personajes, la palabra del Señor, y eso, por lo cual es lo único que podemos afirmar y creer. En 1 Corintios 15, 51 a 54, dice, fíjese bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces, esto es una revelación grandiosa que Pablo le dice a la iglesia, que no todos moriremos, de que no todos van a estar por la eternidad muertos, sino que vamos a resucitar, vamos a ser transformados en algo incorruptible, en ese cuerpo glorioso, y ahí podremos confirmar que la muerte ha sido vencida por la victoria, porque el Señor ya pagó por eso, ya pagó por el pecado de la humanidad, que era lo que producía la muerte, fue lo que ocasionó la muerte de Adán y de todos los descendientes de él hasta la sexta generación, pero en la séptima generación Dios dejó visualizar al mundo, nos enseñó al mundo que la muerte sí se puede vencer a través de la comunión con Él, de tener fe con Él, y eso lo vamos a vivir nosotros también. Así como fue Enoc, así va a ser la vida de nosotros, vamos a vivir por la eternidad con el Señor, y muchos tendrán asunción también con Él, o arrebatamiento, o vamos a ser tomados por Él, llevados por Él a su presencia. Así que hasta aquí dejamos a Enoc y vamos con una octava generación. Creo que es importante y significativo la vida de Enoc para nuestras vidas, pero vamos ahora a completar la enseñanza con la octava generación, con el hijo de Enoc, que es Matusalén. Este personaje famoso, creo que los otros de pronto anteriores a él no eran tan famosos, ni siquiera Enoc, pero muchos hablan de Matusalén porque saben que fue la persona que más ha vivido sobre la tierra. Hay muchos chistes y comentarios sobre Matusalén. Y esta es la octava generación. Y vamos a mirar la importancia también de Matusalén, lo que el Señor nos quiere hablar a través de este hombre, que Tushalak básicamente es lo que traduce en el hebreo,
y traduce hombre flecha o arma o hombre armado, poderoso. Eh, pero hay una traducción que básicamente los comentaristas llegan a ese acuerdo de lo que significa a través de varias letras, palabras que lleva este nombre, que llevaba un mensaje que decía, cuando él muera, el mundo llegará a su fin, o cuando él muera, llegará lo anunciado. Eso es lo que significaba el nombre de Metushelach. Y esto tenía un propósito especial en la vida de que Enoch le puso a él. Este es hijo de Enoch, y Enoch le puso este nombre según los estudiosos, por una revelación que Dios le dio de que cuando él muriera, el mundo llegaría a su fin. Y se refiere precisamente al diluvio. Y vamos a ver cuando que según las cuentas que llevamos, este diluvio estaría sucediendo hacia el año 1665 después de Adán. O sea, desde que Adán nació hasta aquí llevaríamos 1665 años, según las cuentas. Y esto sucedió cuando Noé cumplió 600 años. Como les decía, Noé vivió también un tiempo cuando Enoch vivió. O sea, Noé fue testigo también de la asunción de Enoch. Y esto sucedió cuando las mismas cuentas nos llevan a cuando Matusalén cumplió 969 años. Y eso nos confirma que el año en que Matusalén muere, ese año sucede el diluvio que ya todos conocemos. En Génesis 7 se describe este diluvio, cuando el mismo año en que Matusalén cumplió los 969 años y falleció. Génesis 5, 25, 27 dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Así que aquí nos confirma la edad en que murió, y ese fue el año también donde confirma también que empezó el diluvio universal. Aquí hay un dato importante que precisamente hay que relacionar entre Enoch y Matusalén. Enoch fue el padre de Matusalén, pero dice que no comenzó a caminar con Dios después del nacimiento de Matusalén. No sé si ustedes detectaron esto en el pasaje que leímos ahorita, que hablaba sobre Enoch, y está en Génesis 5, 21, 23. Voy a volver a repetir este pasaje. Cuando dice, Enoch tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Para el promedio era de los más jóvenes, de los padres más jóvenes que vemos hasta aquí. A los 65 años tuvo a Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más. Aquí el Señor nos deja ver algo bien especial. ¿Por qué Enoch empieza a andar fielmente cuando Matusalén nace? Y es lo que muchos dicen, probablemente Dios le reveló que el mundo iba a ser destruido, iba a haber un fin, y que por eso su hijo se llamaría de esta manera, de que anunciando a la humanidad, advirtiendo a la humanidad. Y básicamente podríamos decir que es un aviso o advertencia que recibió Enoch, un hombre que andaba fiel, que hasta el momento de pronto no era tan fiel al Señor, pero a partir de ese momento que Dios le revela esto, le dice que va a tener un hijo, le dice cómo se va a llamar un niño, su hijo, para que sepan que el año en que él muera iba a ser lo que el Señor había anunciado, de que el mundo sería destruido. Es como si nos dijeran, si usted tiene un hijo, el día ese año que él muera, ese día se va a acabar el mundo, va a venir va a venir el Señor Jesucristo. Pues todo el mundo sabría que estaría pendiente de la muerte de este hombre, pero cada día que el padre
llamar a su hijo por su nombre. Estaría recordando que iba a haber un fin cuando esta persona muriera. Así que Matusalén básicamente nos ejemplifica o significa esa advertencia, ese aviso al mundo de que ese recordatorio de que el mundo iba a ser destruido, y eso seguramente fue lo que hizo que Enoc anduviera fielmente con el Señor a partir de ese momento, 300 años de su vida, como vemos, y es curioso también que haya muerto a los 365 años, el mismo número de los días del año que todos conocemos en nuestro calendario. Y eso nos dice que tenemos que andar todo el año, todos los días de nuestra vida pegados y andando fielmente con el Señor, como lo estuvo Enoc. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha advertido que va a haber un fin también. Nosotros no podemos tener excusa que nadie nos avisó. Sabemos que va a llegar un fin también, como lo dice en Lucas 21, 32, 36. Dice, les aseguro que no pasará esta generación, que quiere decir esta época más bien, hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, no sea que les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Así que aquí hay otro Matusalén, otra advertencia que el Señor nos hace. Tengan cuidado, nos dice. No se duerman, no dejen de orar, no dejen de estar en comunión con el Señor, porque vendrán, muchos caerán en la trampa. Muchos se irán por falsos profetas, por no conocer la palabra, y esto le sucederá a gran parte de la humanidad, como le pasó en ese momento cuando Noé advirtió. Uno podría imaginarse cómo sería la vida de estos hombres cuando fueron testigos de que Enoc subió, pero que mientras estuvo Enoc estos 300 años conociendo esta verdad, anunciando de que el mundo se iba a acabar, que se arrepintieran, pero a pesar de eso la gente no se arrepentía. Seguían en las preocupaciones de la vida en ese entonces, mirando sus vicios, sus cosas que más le interesaban a ellos, sin estar atentos a Dios. Y solamente una familia, un descendiente fue salvo, que fue Noé. Pero también nos llama la atención. ¿Por qué fue este hombre el que más vivió? Fue el hombre más longevo en la historia de la humanidad. Y no es casualidad que haya pasado esto. Dios advirtió, anunció que venía el fin, el día que él muriera, el año que él muriera, vendría el desastre, el fin de esta generación, de estas generaciones. Pero ve uno también la paciencia y la misericordia de Dios. Dios siempre hace que lo que busca es que la gente sea salva, como lo dice el 1 Timoteo 2, 3, 4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y yo creo que cada día que pasaba y veía que la gente no se arrepentía, no le creían, a pesar, como decía, ya había una posibilidad de la vida eterna, ya no podían decir, no tenían excusa de decir, no, es que pues la vida simplemente es una época, así fueran 900 años, pero se acaba y se muere, pues disfrutemos la vida que sencillamente había una esperanza que Dios les había dado a través de la vida de Enoc, como nos la dio a nosotros a través de Jesucristo, también viendo que había resurrección, de que había vida eterna. Pero a pesar de esto, la gente no se arrepentía, como no se arrepienten hoy en el día. Y el Señor alargaba los días de Matusalén para que la gente se arrepintiera. En 2 de Pedro 3:9 también nos dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza,
Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el deseo de nuestro Padre, que toda la humanidad se arrepienta y ande conforme a su voluntad. Y ha alargado seguramente años, pero al final también dice que los tiempos tendrá que acortarlos porque en vez de arrepentirse la gente más bien se desviará. Y vemos aquí, hasta aquí, la providencia de Dios. La providencia de lo que hemos hablado también. Dios sabe lo que ha de suceder, lo que se viene. Aquí permitió a la gente conocer a través de Enoc, de Matusalén, el plan que él tenía, y les había dado la posibilidad de saber que el año que él muriera todo se acabaría. Y a pesar de eso, la gente no se arrepintió. Entonces, hasta aquí uno ve la providencia de Dios. Matusalén también alcanzó a vivir mientras vivió Adán, pudo conocer lo que era la vida del paraíso a través de Adán durante 243 años. También caminó lógicamente con Enoc, su padre, vio el nacimiento de Noé, tuvo la posibilidad de conocer a su nieto Noé. Vivió con él también 600 años, o sea, estos 900 y tantos años que vivió, le dio la posibilidad de andar con Noé, o sea que también instruyó seguramente a Noé. Vio la construcción del arca y seguramente hasta participó en su construcción como la esperanza de vida para la humanidad, y alcanzó a vivir con Sem durante 98 años. Ese ser que va a seguir la generación hasta Abraham, y seguramente alcanzó a vivir estos 98 años compartiendo esa providencia de Dios. Entonces, lo que venía con este descendiente de Sem. Así que uno ve cómo el Señor tiene un plan perfecto para llevar su palabra, su mensaje a través de las diferentes generaciones, mostrándole lo que ha de venir, solamente con el deseo de que el hombre se arrepienta y ande con él, que se aleje de hacer su voluntad. Eso es buscar el bien y el mal de acuerdo a lo que cada quien tenga sus parámetros, y más bien se alinee con él, solamente le obedezca a él y le crea a él, que es lo que él desea por el bien de la humanidad.